Hola amigos de Buena Nueva, bienvenidos al capítulo número 18 del libro Mis primeros pasos con la Biblia. Y ahora vamos a empezar a aprender un poco sobre lo que es el Pentateuco y las tradiciones que lo constituyeron. Y para eso tenemos, además del profe Gio, a un invitado. Robert es uno de los líderes del movimiento juvenil salesiano, actualmente es el coordinador del programa Eje y le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Robert Núñez. Como mencionaba Ana, actualmente soy uno de los coordinadores del grupo Eje, Encuentros Jóvenes en el Espíritu, y próximamente con la bendición de ser el nuevo coordinador de la MJS, de la Casa Salesiana Santo Domingo Sabio. Agradecerles por la invitación. Y saludamos a Gio. ¿Qué tal amigos de Buena Nueva? Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias Robert por estar con nosotros, gracias Ana. Espero que disfruten mucho de este tema el día de hoy. Continúa viendo Buena Nueva. Bueno, todos los pueblos tienen sus leyes, su culto, cuestiones que son propias de su ser. Conocemos bien, por ejemplo, en Costa Rica tenemos la Constitución Política, donde se nos explica lo que está permitido, lo que no está permitido, y de la misma forma, el pueblo de Dios tenía redactadas sus leyes en los libros bíblicos, ¿verdad? A los 5 primeros libros que están en la Biblia les llamamos Pentateuco. Esta palabra significa 5 rollos. Y en esos, dentro del Pentateuco está el Génesis, el Éxodo, el libro del Levítico, el libro de Números y Deuteronomio. Y cuando hablamos de ley, pensamos en cuestiones como de imposición. Pero en este caso, los judíos le llaman Torá a estos 5 libros y Torá significa ley. Y desde esta perspectiva de la palabra de Dios, la ley no significa una imposición, sino más bien la ley significa una orientación. Y para comprender mejor esto, el salmista en el Salmo 19 nos lo dice de una forma muy linda. Y Robert nos va a leer un pedacito de este Salmo 119 para comprender mejor lo que es la ley. Claro, vamos a ver un poco del Salmo 119. Dice, felices los de conducta intachable, los que caminan en la ley del Señor. Felices los que guardan sus mandatos y los buscan con todo el corazón. Los que no han cometido mal alguno y marchan por sus caminos. Tú estableciste tus preceptos para que se cumplieran fielmente. Ojalá mi conducta fuera firme en el respeto a tus normas. Entonces no me sonrojaría al ver todos tus mandamientos. Te daré gracias sinceramente cuando aprenda tus justos decretos. Yo quiero respetar tus normas, no me abandones por completo. Bueno, y ahora para empezar a conocer un poco más de esto, Robert, comentanos quién fue el autor de estos libros que conforman el Pentateuco. Claro, hablando un poco de quién fue el autor de estos libros, se tiene en mente, ¿verdad? Y se ha comentado que el autor es Moisés, ¿verdad? Según la religión cristiana y la religión judía. Pero en la actualidad se menciona que no hay claridad de que fuera Moisés, ¿verdad? Que no hay claridad de que fuera Moisés. Lo que se conoce es que el Pentateuco fue una unión de varias tradiciones donde se involucra el Éxodo, ¿verdad? Donde recordamos el acontecimiento del Éxodo, cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Busca ser liberado de la esclavitud, cómo busca esa tierra prometida de la mano de Dios, ¿verdad? Y también la personalidad, en este caso, sí, Moisés, ¿verdad? Es la personalidad de un líder, ¿verdad? De un líder obediente, con valentía y con mucha carácter para poder salir adelante de la mano de Dios. Entonces, básicamente, así se resume quién es el autor de este Pentateuco. Y contanos, Gio, cómo fue que se fue redactando el Pentateuco. Este tema es bastante interesante porque, como bien lo dice Robert, inicialmente y de manera muy popular, se escucha entre pasillos que
se escribió el Génesis por Moisés, que el Éxodo lo escribió Moisés, ¿verdad? Y yo pues le comentaba a él que sería un poco exagerado pensar que 5 libros de la Biblia y que hay que ver que son bastante gruesitos los escribió solo Moisés. Uno se pone a pensar, Moisés llevó 40 años por el desierto al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, llevarlos a la tierra prometida. O sea, ¿cuántas generaciones pasaron por allí y en qué momento escribía tanto? ¿Verdad? Entonces uno se pone a pensar que eso tal vez es un poco más de origen popular. Pero algunos ya teólogos que que sí son más expertos en este tema, proponen estas tradiciones que nuestro invitado en este momento pues nos ha comentado. Estas tradiciones, eh, antes de que se conformaran de manera más fija o más determinar cuáles son realmente o cuáles eran, hay que ver que tuvo primero todo un proceso, ¿verdad? Que el primer elemento, el primer paso fue una construcción completamente oral, ¿verdad? Primero fue una experiencia. ¿Se acuerdan a los amigos que nos escuchan, que nos ven acá en nuestro canal? En los primeros capítulos hablábamos de esa construcción del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde primero es esa experiencia de vida, esta cuestión que vivieron como pueblo, y posteriormente todo esto lo empezaron oralmente a reproducir. Y esta reproducción no solamente era de los acontecimientos, como por ejemplo pasar por el desierto durante 40 años, sino que también se empezó a reproducir aquello, o a hablar oralmente y a quedar en la memoria, aquellas leyes, aquellos preceptos que se iban dando, ¿verdad? Aquellas celebraciones litúrgicas que se iban desarrollando, primero de manera oral. Bueno, primero experiencia, luego oral, y posteriormente se fueron ya escribiendo, pero todo de manera aislada, ¿verdad? Es decir, por aquí había unos relatos, por otro lado otros relatos, hasta que ya podemos llegar en un momento a entender que todos estos relatos que estaban por todas partes, pues tenían unos orígenes bastante peculiares, unos orígenes concretos, y a esto le vamos a llamar precisamente tradiciones. Aquí vamos a agregar ahorita a la pantalla con este título, vamos a verlo, quienes redactaron los libros del Pentateuco. Entonces, a continuación, nuestro hermano Robert, ¿verdad?, nos va a hablar un poquito también sobre esa primera tradición, que no he mencionado los 4 todavía. Estas 4 tradiciones son la yavista, la eloísta, la también deuteronomista y, por último, la sacerdotal. Vamos a ver esta primera, Robert. Iniciando, ¿verdad? Con la tradición yavista, es básicamente a lo que nosotros llamamos un dios, ¿verdad? Y ellos lo llaman Yahvé, ¿verdad? Yahvé es el dios. Esta tradición fue escrita durante el reinado del rey David y el rey Salomón en el siglo X, ¿verdad? Básicamente esa tradición lo que se menciona es que se presenta un Yahvé, un Dios muy vivo, muy colorido, un Dios muy presente, ¿verdad? Un Dios que está ahí, un Dios que tiene un diálogo muy directo con el ser humano. Hay ejemplos de esta tradición, ejemplos de ellos como podemos mencionar, está el Génesis desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, donde dentro de esos capítulos se puede mencionar un poco sobre la creación del ser humano, las tentaciones, el pecado, el pacto con Noé. Todo esto enfocado a las historias de la salvación del ser humano, también que frente al caos se encuentra la salvación que tiene Dios para nosotros, y también que todo esto, ¿verdad?, es lo que se abarca como la tradición yavista, ¿verdad?, que Yahvé es el Dios. Básicamente, para continuar, vamos a continuar con la siguiente, ¿verdad?, con la siguiente tradición. La siguiente tradición es la eloísta. Esta surge más o menos por ahí del siglo VIII antes de Cristo, y en esta a Dios le llaman Elohim. Surge en el Reino del Norte, o sea, en la parte de Israel. Recordemos que en esta parte no había templo y el pueblo había recaído en idolatría, también en injusticia.
Y los profetas estaban denunciando este desorden que era tanto a nivel religioso como a nivel social. Entonces, la tradición eloísta aparece en la historia de los primeros tiempos y en los relatos patriarcales. El nombre de Yahvé y no de Elohim aparecerá en Éxodo en los capítulos 3, versículos del 13 al 15. Y al monte de Dios lo llaman Horeb y no Sinaí. El eloísta, al hablar de Dios, acentúa su grandeza y su trascendencia divina. Ahora Robert nos mencionaba que en la tradición yavista se habla de un Dios cercano, mientras que en la eloísta Dios está a distancia del hombre. No se le puede representar, nadie lo puede ver. Dios no habla directamente con los hombres, sino a través de sueños y también a través de los ángeles. Y esta tradición contiene más leyes que la tradición yavista. Por ejemplo, en ella está el Código de la Alianza, que se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, y en los versículos 22 y hasta el 23 y 33. Esta tradición es más legal y moral, y lo cultural lo deja en un segundo plano. La unión entre Dios y los seres humanos se realiza por medio de la alianza. Entonces, ya vimos que hay una diferencia entre estas dos tradiciones. Vamos a conocer la otra tradición, que es la deuteronomista, y Gio nos la va a explicar. Fíjese que ahí en la diapositiva se me corrió el asunto. Mira cómo quedó. La tradición deuteronomista. Ahí disculpas del caso, no sé por qué se corrió, pero bueno. Esta tradición deuteronomista nació en el Reino del Norte como respuesta a la necesidad de reajustar la ley a la situación del pueblo. Y estamos hablando que esto sucedió en el siglo VIII a.C. Fue llevada al reino de Judá por unos levitas que se refugiaron en Jerusalén cuando cayó Israel, con Samaria su capital, ¿verdad? Se terminó de componer al regreso del siglo VI. Además del libro del Deuteronomio, que es el último de los libros del Pentateuco o de la Torá, también abarca los libros de Jueces, Samuel y también los libros 1 y 2 de Reyes. Para esta tradición solo debe haber un Dios, un pueblo, un santuario, una ley, una fe y un culto. Se comprende también con esta tradición que hay que serle fiel a Dios, ¿verdad? Hay que serle fiel a la ley. Es decir, serle fiel a Dios es también serle fiel a esa ley, ¿verdad? Porque Dios se comprende ya en esa tradición como un Dios de amor y que por amor eligió precisamente al pueblo de Israel. Este junto con Judá fue desterrado, dice, por haber desobedecido a la ley de Dios dada en el Sinaí, ¿verdad? Por haber roto esta alianza. Estas tradiciones, bueno, con esta es la tercera tradición que estamos estudiando. Nos falta una última y esta tradición se llama sacerdotal, nos la comenta Robert. En la tradición sacerdotal, ¿verdad? Esa tradición nació en el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Esta tradición nació durante el diluvio de Babilonia, ¿verdad? En medio de toda esa desolación, esa tristeza, esa incertidumbre que había, ¿verdad? De desaliento. Lo que sucedió fue que los sacerdotes comenzaron a releer todas sus tradiciones de que tenían en el pueblo y demás, ¿verdad? Y se comenzaron a enfocar en todas aquellas señales de fe que Dios les mostraba, ¿verdad? De cómo Dios les hablaba a través de esas señales de fe. Ejemplo de ello es en el capítulo del Génesis, en el capítulo 1, donde se muestra la creación, donde se habla del diluvio. También en el libro de Levíticos, ¿verdad? Que básicamente los levitas es la traducción a sacerdotes. Entonces, en síntesis de esta tradición, lo que hablamos es que se muestra que el sacerdote es el punto de comunicación, ¿verdad? Es el punto de comunicación con Dios, es ese enlace con Dios, ¿verdad? Es
es el intermediario para tener esa relación más cercana con Él, ¿verdad? Con Dios. Entonces, los sacerdotes se muestran hacia esa tradición, que ellos son puntos importantes, ¿verdad? En lo que es toda la fe. Eh, y en esto se resume la tradición sacerdotal, ¿verdad? Que son importantes durante toda esta época para ellos. Bueno, y a partir de estas 4 tradiciones sabemos que surge el libro del Pentateuco. Pero ¿cómo quedó resumido todo este trabajo, Robert? Contanos. Sí, todo ese trabajo, bueno, se quedó resumido, ¿verdad? Por el siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Ya ahí fue cuando se consumó todo este trabajo. El sacerdote Esdras, ¿verdad? Fue el que se le daba como la autoridad y que fue el que creó esto, el que culminó todo ese trabajo, ¿verdad? El que se encargó de realizar el Pentateuco. Básicamente, en resumen, lo que se obtuvo de todo ese trabajo es que este libro es sobre la ley, ¿verdad? La ley de Dios, de cómo Dios nos invita a servir de una manera como lo hizo Jesús. Entonces, todos estos libros los invitan a esto, ¿verdad? A que sea la guía, que sea ese ejemplo para nosotros poder seguirlo. A lo largo de estos 5 libros que mencionamos, el Pentateuco los va a guiar de la mano de lo que Dios quiere para nosotros, que es servir de la manera que Jesús lo hizo. Y en eso se resume todo este trabajo. Escuchas Buena Nueva. Hay una parte que me encanta, Robert y Ana, y es el inicio, cuando dice que esta ley no es una cuestión legalista, ¿verdad? Que de pronto puede sentir como a la fuerza. De hecho, hablar de los 10 mandamientos, personas fuera de la fe, tanto cristiana como judía, no voy a hablar por los judíos porque no sé cómo la viven, pero nosotros como cristianos o gente que se hace llamar cristiana o católica, escucha los 10 mandamientos y a veces sienten que simplemente son prohibiciones porque sí. Y nos damos cuenta que no, que realmente cada uno de estos mandamientos ha sido por amor. Y yo creo que dentro de lo que hemos reflexionado hoy en este capítulo 18, este es un tema central, ¿verdad? En el hecho de que esta ley se resume en amor, como bien lo decías, en servicio. Y precisamente en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8, versículo 10, nos habla San Pablo sobre algo. Es un versículo pequeñito. No sé si Ana tiene la Biblia por ahí cerquita para ver qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 10, si me haces el favor. Es un versículo pequeñito, pero que encierra mucho, porque dice, amar es cumplir la ley entera. Entonces, aquí también nosotros podríamos hacer una reflexión, Robert y Ana, sobre esto, ¿no? Que precisamente es amar. Cuando Cristo habla de el mayor de los mandamientos, mira cómo no está desligado de esta alianza, ¿verdad? Sino que efectivamente Él dice que un mandamiento nuevo nos da, que es que nos amemos todos como Él nos amó. Este es el tema constante dentro de la palabra de Dios. Dentro de esta historia de salvación, creo que el valor que se le adjudica ya de por sí es el amor, ¿verdad? Y el que vive en amor y el que ama, conoce a Dios y todo esto que nos habla la Escritura, yo creo que nos debe llevar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, y aterrizando un poquito, ya después de ir finalizando este capítulo número 18 con el tema de las tradiciones que redactaron básicamente el Pentateuco, uno se pone a pensar, Robert nos hablaba de su servicio como coordinador, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, nuevamente, a mí me gusta decir mucho esta frase, y uno se pone a pensar, ¿por qué razón Robert sigue en eje y luego de coordinador y luego las cosas que Dios lo va ubicando por un llamado? ¿Por qué lo seguís haciendo, Robert? ¿Por qué Ana pasó también por eje hace muchos años, muchos años, ¿verdad? Y continuamos aquí como salesianos, ella como salesiana cooperadora, yo como aspirante. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, Robert y Ana? Empezamos con Robert. Creo que eso sucede cuando uno tiene ese amor, ¿verdad? Y ese espíritu de querer servir. Le mencionaba allí antes de empezar que muchas veces es complicado, ¿verdad? Uno a veces tiene temor, incertidumbre de por qué yo, ¿verdad? Porque Dios me llama a mí. Pero es eso, ¿verdad? El querer continuar, el querer
seguir la voluntad de Dios. Y eso lo he aprendido, que Dios actúa de maneras que muchas veces no comprendemos, pero Él está ahí, guiándonos de la mano. Muchas veces sentimos que no está, pero siempre está ahí. Y yo siempre le he dicho a Él, estaré donde tú quieras que yo esté, y serviré donde tú quieras que yo sirva. Y aquí sigo, ¿verdad? Llegué a una casa salesiana, coordinador de un grupo, y sigo con la misión que Él tiene para mí. Y es tener fe y creer, ¿verdad? Creer en Él y tener que el plan de Él es perfecto. Al amor que damos, la única respuesta que podemos dar es también amor. Justamente el sábado, cuando estaba en la formación con los salesianos cooperadores, eh, pues estábamos hablando un poco sobre nuestro proyecto de vida apostólica y yo les ponía a reflexionar, yo les decía, ¿ustedes se han imaginado cómo sería su vida si no hubieran tenido ese encuentro con Dios, ese acercamiento, eso que los trajo a esta casa? Por ejemplo, yo cada vez que llega a finales de abril, que fue la fecha en que hice mi encuentro, mi retiro con Eje, yo digo, es que no me puedo imaginar cómo sería mi vida si yo no hubiera vivido esa experiencia del fin de semana de Eje, de todas las cosas que pasaron a partir de ese momento en mi vida y que siguen pasando. Y, y entonces yo digo, la respuesta es el amor que Dios me ha demostrado a través de personas, a través de momentos, y a través de muchísimos signos, es lo que me lleva a mí a seguirme comprometiendo, a seguir poniendo los dones que Él mismo me dio al servicio de otros. Y en efecto, como dice Ana, del servicio, ¿verdad? Amar es cumplir la ley entera. La ley entera. Entonces, nosotros como católicos vemos los 10 mandamientos y sabemos que cuando amas, cumplís todos los demás, ¿verdad? No estás dejando ninguno de lado. Tenemos tarea, muchachos, tenemos tarea para los que nos están escuchando en este podcast de Buena Nueva, que por cierto no habíamos anunciado. Puedes encontrar, ya lo hemos dicho en todos los capítulos, pero no importa, aquí lo volvemos a decir. Puedes encontrar todos los anteriores en un playlist en Buena Nueva que se llama Curso Bíblico. Ahí vas a encontrar todos los anteriores y con todos los invitados que hemos tenido, ¿verdad? Que hacen que este programa pues sea todavía un poquito más atractivo. Fíjense que las tareas son las siguientes. Como ya vimos cuáles son las 4 tradiciones que escribieron el Pentateuco, vamos a dejar unas citas bíblicas para que las lean y traten de identificar a qué tradición pertenecen. Ana, ¿quieres decirnos las lecturas que aparecen, por favor? Claro. Las lecturas que van a buscar es en el libro de Génesis, capítulo 2, la creación. En el capítulo 3, la caída, y la historia de Caín, que se encuentra en el capítulo 4. Entonces, al leer estos textos del libro de Génesis, podemos buscar a qué fuente pertenecen. También podemos buscar en Génesis, en el capítulo 1, también en el capítulo 9, los versículos que van entre el 1 y el 17. También podemos buscar ahí a cuál pertenecen, a cuál fuente. Y por último, en el libro también de Génesis, capítulo 40, y en el Éxodo, capítulo 3, aunque ese lo mencionamos hace un ratito. Entonces está más fácil. Está más fácil y bueno, está bonito. Es un ejercicio que puede hacer ahí tranquilamente en su casa, ¿verdad, Robert? Robert, vamos a finalizar el tema del día de hoy, pero no podemos terminar si no hacemos una oración, ¿verdad? Entonces, querido invitado, nuestro hermano Robert, que ya es bienvenido también acá en nuestro canal de Buena Nueva, nos va a ayudar con esta oración final. Bueno, para hacer la oración y finalizar de la mejor manera, vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuánto amo tu ley. Sobre ella medito todo el día. Más sabio que mis rivales me hace tu mandato, porque Él está siempre conmigo. Soy más doctor que todos mis maestros, porque tus mandamientos medito. Soy más sensato que los ancianos, porque guardo tus preceptos. Aparto mis pies del mal camino, para así respetar tu palabra. No me desvío de tus decretos, pues tú mismo me has instruido. Qué dulce a mi paladar es tu palabra, y mi boca es más dulce que la miel.
Gracias a tus preceptos soy sensato, por eso odio los enteros falsos. Y para finalizar, ya de esa manera vamos a decir en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ana, contanos cuál es el tema de la próxima semana. ¿Qué viene? Ok. En la próxima semana vamos a iniciar con la lectura del Pentateuco. Ya sabemos de dónde surgió, ahora vamos a ir aprendiendo qué es el libro del Génesis, qué es el libro del Éxodo, qué es el libro del Levítico, de Números y de Deuteronomio. Vamos a comprender más a qué se refiere cada uno de estos 5 libros. Y les recordamos que así como se tomaron el tiempo de ver este video, de aprender un poquito más, también se tomen el tiempo de compartirlo, porque pues lamentablemente en internet hay muchísima basura que se reproduce, que llega a muchísima gente. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en el medio para que lleguen los buenos mensajes a otras personas, y para que seamos católicos formados, pues si no tenemos el librito a mano, podemos compartir estos pequeños videos donde hemos estado transmitiendo la información de este librito para comprender mejor y dar los primeros pasos en la Biblia, para ir conociendo por lo menos lo básico. Y bueno, agradecemos a Robert que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Robert. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que todo el público le pueda sacar mucho provecho, ¿verdad? A estos podcasts, ¿verdad? Que son de mucho provecho para todos nosotros, continuar aprendiendo y acercándonos más a Dios. Ahí saludos a toda la muchachada de Eje y del MJS. Ana, muchas gracias. Con gusto, nos vemos en una próxima edición para seguir aprendiendo y conociendo del amor de Dios y de su palabra. Chao, que esté muy bien. Buenas noches.